melodías de siempre. Sonidos en primera fila. El acontecer nacional en Pensini con Todo. 5:32, estamos viendo en este momento la pantalla de CNN, en vivo, CNN, y dice que la Champions League de la UEFA, Bayern de Múnich contra el Real Madrid, termina 2-2, después de la primera pata, como dicen, y la segunda pata viene la semana dentro de 2 días. Así que bueno, estamos pendientes, tremendo juego, 5:33 y tenemos aquí en el estudio, y es un honor tener a Enrique Márquez, candidato presidencial. Hemos tenido varios candidatos, tratamos de tenerlos a todos. Enrique ha venido a este programa muchas veces, amigos, cercanos, pero siempre felicito a cualquier persona que dé un paso adelante y que quiera ser y buscar ese liderazgo de ser presidente de Venezuela. No es fácil, se someten a muchas cosas, es una carrera con muchos obstáculos, pero Enrique, estás aquí, tú vienes de una trayectoria política muy importante, también siendo uno de los miembros del directorio del CNE, que conoces mucho este tema. Es Enrique Márquez, candidato presidencial. Bienvenido al programa. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a todo tu equipo. Efectivamente, es un reto importante, sobre todo dadas las condiciones que tenemos en Venezuela, en el cual esta carrera presidencial está llena de obstáculos. Yo diría que es un viacrucis. Hay ¿Cuántas muchos estaciones problemas. el viacrucis? Sí, hay muchas estaciones. Muchos problemas y todavía faltan. ¿Por qué? Porque yo lo digo de forma clara, porque el gobierno está perdiendo. Yo lo percibo clarito cuando hablo con la gente. Yo percibo que hay una situación en la cual la gente, el ciudadano común, perdió la esperanza de que esto mejore en manos de quienes detentan hoy el actual gobierno. Y por lo tanto, generará un proceso de cambio. Ya la gente tomó una decisión. Uh-huh. Basta entonces con que la política, los políticos, podamos transitar este camino de una forma coherente para darle al pueblo la satisfacción de producir ese cambio. Y un cambio constitucional, un cambio que genere alternabilidad democrática y un cambio que represente no solamente una sustitución de un nombre por otro, sino generar una política de fondo que pueda satisfacer las necesidades de la gente en la economía, en los servicios públicos, en parar en seco la migración, esta que está afectando tanto la calidad de vida del venezolano, en la recuperación del sistema productivo. Es decir, en términos generales, Pedro, en la felicidad del pueblo venezolano. Esa debe ser la búsqueda, es la razón por la cual me postulé para hacer una opción en la construcción de ese país. Me he postulado pensando en el retorno de mis hijos y en el retorno del resto de los muchachos que han tenido que salir, pensando en un país productivo, pensando en un país descentralizado, en un país con pleno empleo, un país con una empresa petrolera fuerte, con un sistema productivo alrededor del acero, el aluminio y los minerales de Guayana sólido, en un país con plena producción agropecuaria, en un país con seguridad jurídica para el inversionista, en un país que atraiga al inversionista y que permita el desarrollo del capital venezolano, es decir, en un país de oportunidades, que Venezuela lo fue y yo espero que recupere esa posibilidad, pero no para darle el beneficio a un grupo que esté en el poder, no, para la gente, para el pueblo, para el ciudadano. Muy bien, me gusta todo esto que estás diciendo, porque acabas de hacer un planteamiento de gobierno, de dónde vamos, descentralización, pleno empleo, que es importante, y vamos a añadirle a eso también con sueldos acordes a la situación, porque hay todo un problema planteado ahorita, todo el mundo está alrededor de eso, que no puede ser sueldo con bonificación,
también sobre el tema petrolero que nos afecta en este momento y sobre la solución que se dé, si vamos a tener algún tipo de solución con todo lo que son las sanciones con Estados Unidos, sistema sólido de Guyana y todos los otros recursos que se... Pero hay una cosa más que yo añadiría ahí, el negocio también con Guyana, el negocio, por ejemplo, del campo que se está haciendo, el campo Dragón, con Trinidad, que creo que es un ejemplo para lo que se puede hacer con Guyana y Guayana y todas las soluciones que puede hacer, que se está explotando simultáneamente con la Shell, Venezuela, eso, porque hay muchos campos que no tenemos los recursos ni tenemos la posibilidad, pero que nos den permiso y ganarle algo a que no le ganemos nada. ¿No te parece? Mira, sí, a mí me parece que hay que defender el territorio Esequibo a capa y espada, dentro de la diplomacia, la política, la acción política del gobierno y del pueblo venezolano. Pero entender también que en esa defensa todo este tipo de conflictos terminan en una negociación. Todos. Y en esa negociación... ¿A cuál conflicto te refieres? ¿De la primaria? Menos mal que te encontré de buen humor hoy, Pedro. Me refiero al conflicto con el Esequibo. Todos esos conflictos terminan en negociación. Y la negociación final debe ser una explotación conjunta de ese territorio para beneficio de ambos pueblos, un acceso igualitario al territorio, un acceso mientras se define el diferendo, nosotros vamos en un camino de negociación. Es lo que yo haría. Ahora bien, tú has mencionado varias cosas y yo quiero detenerme en el tema, bien, en el tema que tiene que ver con el Día del Trabajador, con el día de mañana. Muy bien. Hay una cantidad de deudas increíbles para el sector laboral. Tiene que ver con la bonificación del salario. Esto no ayuda a nadie. El gobierno ha venido bonificando el salario, generando bonos que no se reflejan en el salario y por lo tanto ni en prestaciones ni en beneficios. Pero más duro que eso, yo no estaba bien enterado del asunto, lo debo decir sin sonrojarme. Hoy me reunía con la Asociación de Pensionados y Jubilados de Venezuela y me decían, Enrique, tú sabes que nada de eso está en Gaceta Oficial. Ningún bono aparece como un decreto oficial. Todo esto es de boquita. Es decir, que si el presidente de la República decide quitar ese bono, lo quita y no pasa nada, porque no hay una sola letra escrita alrededor de los bonos. ¿Por qué? Porque sencillamente esto cae en la absoluta informalidad. Esto es algo que hay que corregir. Me planteo corregirlo a través de la formalidad de la ley y la formalidad de los decretos en función, primero, de sincerar el salario. Sincerarlo significa poder transparentemente frente al país explicar hasta dónde llegan las posibilidades del Estado, cuántos son los empleados públicos, cuánto dinero tenemos para pagarle, cómo le vamos a pagar, cuál es la incidencia. Esas cuentas nadie las ha sacado. El Estado las debería sacar transparentemente para que el empleado público, activo, jubilado o pensionado, pueda tener claridad de hacia dónde va. Pero además de eso, creo que hay que reactivar las convenciones colectivas. De hace tiempo no se toma en serio las convenciones colectivas y entre otras cosas porque se ha afectado la libertad sindical. Es otra deuda importante. Los sindicatos no son libres, la mayoría están intervenidos por el patrón. Eso es inaceptable desde el punto de vista de lo que debe ser la búsqueda del trabajador venezolano. La CTV y otras centrales están hablando del incremento del salario hasta $200. El gobierno no responde. El gobierno debería responder con las cifras en la mano. Decir, ¿esto es posible o no es posible? Fíjate que hubo un reclamo hoy de Ancelis, presidente de Fede Cámaras, diciendo que tienen que ir al artículo 26 de la Convención Internacional de Trabajadores, donde tienen que tener esa conversación, esa comisión tripartita, donde participe gobierno, empleador y empleado. Y eso es lo que se tiene que tratar. ¿Cómo llegar a un acuerdo entre todos? Que en esa mesa tripartita el Estado, que es el principal patrón en Venezuela, exhiba su número y podamos saber hasta dónde se puede llegar en el adecentamiento de un salario
y de las pensiones y de las jubilaciones. No es posible que mantengamos a nuestros amigos de la tercera edad, nuestros compatriotas de la tercera edad, con unos salarios, con unas pensiones de $3, de $20. Eso es imposible. De tal manera que este 1 de mayo nos encuentra en deuda. Yo plantearía de entrada un proceso paulatino de incorporación de toda esa masa laboral al sector privado. Lo más importante de entender es que el Estado venezolano no puede absorber toda la masa laboral del país, que tiene que haber la cobertura. Tiene que haber humildad privado. también de ese sector, de decir, no puede absorber todo, no puede absorberlo. El gobierno tiene que estar de acuerdo con eso. Nunca ha pasado. Siempre he tenido como 60, 70% del sector privado. No, y el clientelismo político que afecta. Aquí me decía en estos días un amigo, me hablaba de una alcaldía, que no voy a mencionar cuál es, que me decía, Enrique, aquí hay 17,000 contratados y solamente se reportan a trabajar 2,000. El clientelismo político, la falta de controles, el crecimiento abultado de la nómina del Estado, entiéndase, no solo gobierno nacional, también gobiernos regionales y gobiernos municipales, esto atenta contra la sanidad de las cuentas del Estado. Eso es algo que hay que auditar a fondo y, por supuesto, yo diría dar un paso importante, que es sincerar el tamaño del Estado. Fede Cámaras habla de que hay unas 830 empresas en manos del Estado que no deberían estar en manos del Estado, que deberían llegar al flujo normal de la actividad privada. En ese caso, ¿tú sabes cuántos miles de empleos se pudiera sincerar el Estado entregándolos al sector privado? Y la gente que nos escucha sabe quién paga mejor salario, si el Estado o el sector privado. Y ahí hay un avance, sin duda alguna habría un avance. Yo me propongo, de ser electo presidente, como espero ser electo, de liderar esta movilización hacia el sector privado, permitiendo que el sector privado ocupe su espacio, ocupe un espacio primordial en la recuperación económica del país. En manos del Estado no está la recuperación económica del país, está en manos del sector privado, y por eso es que hay que generar las condiciones no solo de respeto a la propiedad privada, sino de seguridad jurídica para las inversiones, permitirle a los emprendedores abrir sus empresas. ¿Tú sabes cuánto cuesta abrir una empresa en Venezuela? No solo en bolívares, en tiempo. Pero es increíble esto. Y entonces hay tanto emprendedor que ha iniciado sus negocios y que hoy se encuentran sin seguridad jurídica. Yo pretendo resolver eso dando las facilidades necesarias, quitando tanta carga parafiscal que existen, tantos fondos parafiscales que lo que hacen es afectar al empresariado y con esto impulsar el empleo privado, que sí, creo que es la respuesta que está buscando nuestro país. Mira, tengo que hacer una pausa. Estamos con el candidato Enrique Márquez, candidato presidencial. Voy a dejar una pregunta al aire porque hoy el CNE dio un acta de cierre de postulaciones para el próximo 28 de julio y confirmó la adhesión de las tarjetas Un Nuevo Tiempo y Movimiento por Venezuela a la candidatura del opositor Edmundo González Urrutia. Como experto del CNE, teníamos dos representantes de la oposición, Roberto Picón, que lo hizo muy bien, y tú, y que es experto en todos estos temas. Está aceptado esto, pero el Tribunal Supremo de Justicia todavía tiene algún tipo de decisión acerca de las postulaciones. Dejo esa pregunta al aire. 5:46, escuchemos el tema tradicional. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Pedro Pensini. Circuito Éxitos. 5:50 de la tarde y vamos con publicidad. Vamos a hablar de Hospital de Clínicas Caracas. Somos HCC, Hospital de Clínicas Caracas, porque tenemos 39 años y seguimos cuidando tu salud, construyendo generaciones de bienestar para los venezolanos. En HCC estamos comprometidos con tu salud y calidad de vida. Y es por eso que te brindamos calidez en nuestra atención, una calidez que se necesita en el momento importante, que estás con tus familiares, que estás pasando trabajo, tu familiar también, en una cama, que está luchando por defender su vida y, bueno, curarse. Y generalmente salimos muy bien de ahí. Médicos excepcionales y la más moderna tecnología disponible en el país. Sabemos que si eliges calidad para tu vida, eliges HCC. Para tu salud, somos HCC. Y en Inter también, así, tenemos esa tecnología al día, constantemente innovando, buscando, refrescando y mejorando nuestra señal para que hagas tus videollamadas con tus amigos, nuestra fibra, para que puedas estudiar a distancia, nuestra velocidad, para que juegues a otro nivel y otras cosas, y veas tu internet y veas tus películas, nuestro contenido para que disfrutes con tu familia, nuestra banda ancha para que tu empresa funcione mejor, rapidito, nuestra conexión para que tu mundo crezca. Tu mundo cambió. Nosotros también. Busca todo tu nuevo logo. Inter, estamos todos los días innovando. Inter, tu mundo, nuestro compromiso. Bueno, yo les tengo una oferta y vayan porque hay que abrirle la puerta a la suerte. Tenemos el 55 aniversario de Gama. En Gama tú ganas. ¿Qué tal si te llevas una 4Runner SRS 2024 0 kilómetros, 54 bonificaciones de $200 en la tarjeta Gama Club? Yo tengo un amigo, Ricardo, que fue para Gama y jugó su carro y se lo ganó. Todo el mundo está muy impresionado. Un amigo de colegio se llevó su carro con mucha suerte. Como por cada $50 en compras que incluya 3 productos patrocinantes, recibe tu cupón y lo depositas en el buzón. Y si eres cliente Gama Club, recibe un cupón adicional. Ahorra para que vayas y compres $50. Válido hasta el 31 de mayo. Tienes todo un mes. Conoce más en @SomosGamaB. Promoción autorizada por la SUNDE. Gama, sin ti no hay nosotros. 5:52 y estamos con nuestro invitado especial de hoy, Enrique Márquez, candidato presidencial. Dejamos abierta la pregunta sobre el acta de cierre de postulaciones que el Poder Electoral confirmó de la adhesión de las tarjetas Un Nuevo Tiempo y Movimiento por Venezuela a la candidatura del opositor Edmundo González Urrutia. Hay muchas preguntas alrededor de esto. Primero sobre esto que lo aceptó, pues, el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué posición podría tener el Tribunal Supremo de Justicia? Esto obliga a que también entre todos los candidatos, son 10, se pongan de acuerdo, se puede hacer algún tipo de movimiento de oposición nacional. La palabra es tuya. Sí, bueno, siempre es posible ponerse de acuerdo. Y en mi caso particular no solamente estoy dispuesto a apoyar, sino a recibir los apoyos necesarios. Como candidato que voy a buscar el cambio en Venezuela. Y estaré conversando no solamente con todos los sectores políticos, sectores sociales, para construir lo que yo considero es necesario para cambiar este país. Como he dicho, no solo es un cambio de nombre, se trata de cambiar los códigos de un gobierno que debe darle la cara a la gente, cambiar la intolerancia por tolerancia, cambiar la incertidumbre por certidumbre, cambiar la corrupción por transparencia, unos nuevos códigos que imperen desde Miraflores hacia abajo y que vengan a cambiar la realidad del pueblo venezolano. En el caso de lo que tú has preguntado en relación a la incertidumbre sobre las candidaturas y la participación del Tribunal Supremo de Justicia, debo decirte que eso no debería ser una incertidumbre. Aquí deberían estar las reglas claras, pero no lo están. Es un juego con reglas intervenidas. Es un juego de béisbol o juego de fútbol con 5 balones. No sabes cuál es el que está en circulación. Es un problema el que tenemos acá. En este caso, yo espero que el tribunal no intervenga sobre ninguna candidatura y ni sobre ningún partido, porque ya el CNE dijo lo que iba a decir. Aceptó las candidaturas, todas tienen su viabilidad, aceptó los partidos, todos están legales, ahora a competir limpiamente. Y en ese caso, en esa competencia limpia, que los candidatos escojan
su ruta y a quién quieren apoyar, si es que va a haber apoyo entre nosotros. En el caso, yo repito, en mi caso particular, estoy seguro del rol que tengo que jugar, estoy seguro del rol que tengo que perseguir, y en ese rol desarrollaré mi visión de el entendimiento que hace falta en el país para que esta oportunidad no se pierda. Tú te podrás imaginar lo que ocurriría si hubiera un cambio de gobierno y la oposición que llegue al gobierno lo que hace es estimular el conflicto, lo que hace es estimular el enfrentamiento, lo que hace es seguir en el camino que hasta ahora hemos tenido, en el cual el enfrentamiento ha dejado un saldo terrible de destrucción del país. Yo estoy en completo desacuerdo. Muy al contrario, impulso un entendimiento mínimo, un acuerdo por el país. Coincido con lo que el presidente Petro ha planteado desde Brasilia, con el propio presidente Lula, que ha dicho que hace falta un acuerdo de convivencia en Venezuela posterior al 28 de julio. Porque el 28 de julio... ¿Antes o después? Yo creo que tiene que ser discutido antes. Claro. Y creo, como el presidente Petro, que debe ser refrendado por el pueblo a través, él decía, de un plebiscito, pero en Venezuela el plebiscito se llama referendo. A través de un referendo que se pueda hacer el mismo día, y ese referendo pueda recoger la voluntad del pueblo, que refrende una serie de acuerdos que podemos construir alrededor de la ruta básica de entendimiento institucional que requiere el país para tener paz. Ese entendimiento puede incluir incluso amnistías para dar garantías a todos los sectores, que vamos a romper los retrovisores y vamos a mirar hacia adelante, que para dar garantías de que nos importa más el futuro que el pasado, para dar garantías que, aunque defendemos la justicia, también entendemos del pragmatismo necesario para poder generar transiciones, para generar transformaciones en nuestro país. Es necesario transformar nuestro país y no lo podemos hacer sin un entendimiento mínimo, y yo incluyo en ese entendimiento a fuerzas del chavismo que quieran precisamente mirar con otros ojos diferentes el futuro del país, no con los ojos que hasta ahora hemos mirado al país, sino que con otros ojos de más piedad por el pueblo, para generar las soluciones necesarias para el mismo. Me gustó eso que dijiste, romper retrovisores, no ver tanto hacia atrás sino hacia adelante. Tenemos miles de oportunidades en el país. Este es un país que, según mi opinión, se puede reencauzar en la producción, en todo lo que tenemos, muchas industrias que están paradas, pero están listas. Hay mucha inversión en infraestructura que está esperando por nosotros, industria petrolera, gas, oro. Si quieres añadir a este comentario, por favor, no, o mira, criticarlo. Claro, pero es que hay un potencial increíble. Una de mis principales ideas para el gobierno, ofertas para el gobierno, es un plan de empleo petrolero masivo. Fíjate tú, se dice que nosotros tenemos 300.000 millones de barriles en nuestro subsuelo. Yo he trabajado en la industria, trabajé 5 años y medio. Yo vi manar de las entrañas de esta tierra el petróleo. Vi y sé cómo se hace, y el venezolano sabe del negocio petrolero. Lo hemos hecho durante mucho tiempo. Ahora, yo no me explico cómo este gobierno ha permitido que la industria petrolera, que el negocio petrolero decaiga tanto para que estemos produciendo solo 700.000 barriles de petróleo cuando hemos llegado a producir 3,5 millones. Eso es algo inadmisible. Tú sabes, Pedro, la cantidad de empleo que genera el petróleo y la movilización económica que genera. Yo propongo hacer un plan de empleo potenciado sobre la participación del sector privado con elementos ventajosos en su contratación. Porque hasta ahora, aunque el gobierno ha entregado muchas empresas mixtas y ha buscado socios, el trato que le ha dado a los socios ha sido un trato para quebrarlos, como los ha quebrado a todos. La idea que yo tengo no es esa. La idea que yo tengo es generar sociedades con el sector privado sin perder soberanía, sin perder la soberanía sobre el petróleo y el control de nuestra industria, sin perder eso, generar sociedades que puedan generar empleos sostenibles y bien pagados en el sector petrolero. Tengo que hacer una pausa.
Te voy a pasar a la segunda parte, me comeré las noticias, pero vale la pena seguir escuchándote. Estamos con el candidato presidencial Enrique Márquez y, bueno, uno de los participantes del CNE por parte de la oposición hasta hace poco, que nos pueda ilustrar en muchas cosas. 6 de la tarde, ya regresamos con más para ustedes. ¿Cuándo disminuye realmente la fertilidad en las mujeres? Un nuevo estudio desmonta la teoría de los 35 años y su punto de inflexión. Durante décadas, esta edad ha sido vista como un momento decisivo para la fertilidad femenina. Antes de los 35 años, suele decirse que la mayoría de las mujeres tendrán pocos problemas para concebir, pero en ese momento la fertilidad cae por un precipicio. Esta teoría no es cierta. De hecho, en cuanto a probabilidades, un estudio realizado en 2.820 mujeres danesas que tenían relaciones sexuales al menos 2 veces por semana, 84% de las de 25 a 29 años, 88% de 30 a 34, 73% de aquellas entre 35 y 40 años lograban concebir dentro de 12 ciclos menstruales. La edad no determina lo limitante y el hecho de ser más joven no garantiza que la gestación culmine de forma exitosa. Las parejas con una edad promedio entre 20 y 24 años, por ejemplo, tienen el mismo riesgo de mortalidad infantil que aquellas de 40 a 44 años. Y a las mujeres, ustedes no son las únicas responsables de este ciclo. También existe un mayor riesgo de aborto espontáneo si el padre tiene más de 40 años. Ni en short ni franelilla. El Consejo Municipal de Caracas discute ordenanza que regula los motorizados. ¿Qué se sabe al respecto? El pasado viernes se llevó a cabo una consulta pública para el proyecto de ordenanza que regula el uso y circulación de mototaxistas, así como las actividades donde se usan motocicletas en Caracas. Doralis Silva, presidenta de la Comisión de Transporte y Servicios Públicos del municipio Libertador, dijo que han estado trabajando en este documento desde hace más de año y medio y a su juicio se trata de un instrumento que busca normalizar todo lo que tiene que ver con el funcionamiento y operatividad de esta modalidad de transporte público y particular. Este proyecto tendrá una modificación en el Código Vestimenta, donde destaca no conducir en short ni franelilla, usar zapatos cerrados, mantener siempre el cuidado de la higiene. De igual forma debe portar su documentación reglamentaria como la licencia de conducir, certificado médico, cédula de identidad y póliza de responsabilidad civil. Juan Carlos Chile, motorizado de la parroquia El Recreo, aseveró que están poniéndose a ley y reconoció que en ocasiones este gremio ha causado desorden. Por su parte, Gustavo Martínez, también motorizado e impulsor de este proyecto, indicó que buscan la mejoría y que se aplique lo que se tenga que aplicar. Para esta semana se prevé la aprobación en segunda discusión de este proyecto, para luego la aplicación del mismo en cada una de las 22 parroquias de la ciudad. Es importante resaltar que quienes incumplan con esta ley serán sancionados por el organismo correspondiente, tomando en cuenta la moneda de mayor denominación del Banco Central de Venezuela. ¿Alguna vez se ha preguntado qué hora es en la luna? Yo tampoco, pero puede que pronto este interrogante tenga sentido. Como parte de su estrategia para destacar en la feroz carrera lunar que vivimos actualmente, la Casa Blanca le pidió a la NASA trabajar en conjunto con otros departamentos del gobierno estadounidense con el fin de crear un uso específico para la Luna y otros cuerpos celestiales. Este proyecto debería estar listo en el año 2026 para definir lo que se denominaría como tiempo lunar coordinado. Pues una persona que esté en ese satélite con un reloj basado en el tiempo de nuestro planeta perdería aproximadamente 58.7 microsegundos cada día, además de otras variaciones. Esta propuesta, de acuerdo con los especialistas, busca garantizar que la transferencia de información entre naves sea segura, así como que la comunicación entre la Tierra, satélites lunares, bases y astronautas esté sincronizada. ¿Alguna vez se ha preguntado qué hora es en la Luna? Yo tampoco, pero puede que pronto este interrogante tenga sentido. Como parte de su estrategia para destacar en la feroz carrera lunar que vivimos actualmente, la Casa Blanca le pidió a la NASA trabajar en conjunto con otros departamentos del gobierno estadounidense con el fin de crear un uso específico para la Luna y otros cuerpos celestiales. Este proyecto debería estar listo en el año 2026 para definir lo que se denominaría como tiempo lunar coordinado. Pues una persona que esté en ese satélite con un reloj basado en el tiempo de nuestro planeta perdería aproximadamente 58.7 microsegundos cada día,
además de otras variaciones. Esta propuesta, de acuerdo con los especialistas, busca garantizar que la transferencia de información entre naves sea segura, así como que la comunicación entre la Tierra, satélites lunares, bases y astronautas esté sincronizada. La depresión es una enfermedad que está en aumento en el mundo y ahora un nuevo estudio sugiere que la genética familiar podría influir en casos que son resistentes al tratamiento. La investigación llevada a cabo en Taiwán reveló que los familiares de primer grado de personas con depresión resistente al tratamiento presentan hasta 9 veces más riesgos de desarrollar esta forma severa de depresión en comparación con aquellos sin antecedentes familiares. La llamada depresión resistente al tratamiento se define por la falta de respuesta a al menos 2 antidepresivos distintos, lo que supone un gran desafío tanto para el paciente como para el profesional de salud que lo atiende. Los científicos revelaron además que quienes llevan la carga genética también presentan un riesgo significativamente mayor de sufrir otras afecciones psiquiátricas como ansiedad, trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Para el estudio se analizaron registros médicos de más de 21.000 personas diagnosticadas, lo que lo convierte en una de las investigaciones más amplias y detalladas sobre esta enfermedad. ¿Cuándo disminuye realmente la fertilidad en las mujeres? Un nuevo estudio desmonta la teoría de los 35 años y su punto de inflexión. Durante décadas, esta edad ha sido vista como un momento decisivo para la fertilidad femenina. Antes de los 35 años, suele decirse que la mayoría de las mujeres tendrán pocos problemas para concebir, pero en ese momento la fertilidad cae por un precipicio. Esta teoría no es cierta. De hecho, en cuanto a probabilidades, un estudio realizado en 2.820 mujeres danesas que tenían relaciones sexuales al menos 2 veces por semana, 84% de las de 25 a 29 años, 88% de 30 a 34, 73% de aquellas entre 35 y 40 años lograban concebir dentro de 12 ciclos menstruales. La edad no determina lo limitante y el hecho de ser más joven no garantiza que la gestación culmine de forma exitosa. Las parejas con una edad promedio entre 20 y 24 años, por ejemplo, tienen el mismo riesgo de mortalidad infantil que aquellas de 40 a 44 años. Y a las mujeres, ustedes no son las únicas responsables de este ciclo. También existe un mayor riesgo de aborto espontáneo si el padre tiene más de 40 años. Ni en short ni franelilla. El Consejo Municipal de Caracas discute ordenanza que regula los motorizados. ¿Qué se sabe al respecto? El pasado viernes se llevó a cabo una consulta pública para el proyecto de ordenanza que regula el uso y circulación de mototaxistas, así como las actividades donde se usan motocicletas en Caracas. Doralis Silva, presidenta de la Comisión de Transporte y Servicios Públicos del municipio Libertador, dijo que han estado trabajando en este documento desde hace más de año y medio y a su juicio se trata de un instrumento que busca normalizar todo lo que tiene que ver con el funcionamiento y operatividad de esta modalidad de transporte público y particular. Este proyecto tendrá una modificación en el Código vestimenta, donde destaca no conducir en short ni franelilla, usar zapatos cerrados, mantener siempre el cuidado de la higiene. De igual forma debe portar su documentación reglamentaria como la licencia de conducir, certificado médico, cédula de identidad y póliza de responsabilidad civil. Juan Carlos Chile, motorizado de la parroquia El Recreo, aseveró que están poniéndose a ley y reconoció que en ocasiones este gremio ha causado desorden. Por su parte, Gustavo Martínez, también motorizado e impulsor de este proyecto, indicó que buscan la mejoría y que se aplique lo que se tenga que aplicar. Para esta semana se prevé la aprobación en segunda discusión de este proyecto, para luego la aplicación del mismo en cada una de las 22 parroquias de la ciudad. Es importante resaltar que quienes incumplan con esta ley serán sancionados por el organismo correspondiente, tomando en cuenta la moneda de mayor denominación del Banco Central de Venezuela. ¿Alguna vez se ha preguntado qué hora es en la luna? Yo tampoco, pero puede que pronto este interrogante tenga sentido. Como parte de su estrategia para destacar en la feroz carrera lunar que vivimos actualmente, la Casa Blanca le pidió a la NASA trabajar en conjunto con otros departamentos del gobierno estadounidense con el fin de crear un uso específico para la Luna y otros cuerpos celestiales. Este proyecto debería estar listo en el año 2026 para definir lo que se denominaría como tiempo lunar coordinado.
Pues una persona que esté en ese satélite con un reloj basado en el tiempo de nuestro planeta perdería aproximadamente 58.7 microsegundos cada día, además de otras variaciones. Esta propuesta, de acuerdo con los especialistas, busca garantizar que la transferencia de información entre naves sea segura, así como que la comunicación entre la Tierra, satélites lunares, bases y astronautas esté sincronizada. ¿Alguna vez se ha preguntado qué hora es en la Luna? Yo tampoco, pero puede que pronto este interrogante tenga sentido. Como parte de su estrategia para destacar en la feroz carrera lunar que vivimos actualmente, la Casa Blanca le pidió a la NASA trabajar en conjunto con otros departamentos del gobierno estadounidense con el fin de crear un uso específico para la Luna y otros cuerpos celestiales. Este proyecto debería estar listo en el año 2026 para definir lo que se denominaría como tiempo lunar coordinado. Pues una persona que esté en ese satélite con un reloj basado en el tiempo de nuestro planeta perdería aproximadamente 58.7 microsegundos cada día, además de otras variaciones. Esta propuesta, de acuerdo con los especialistas, busca garantizar que la transferencia de información entre naves sea segura, así como que la comunicación entre la Tierra, satélites lunares, bases y astronautas esté sincronizada. La depresión es una enfermedad que está en aumento en el mundo y ahora un nuevo estudio sugiere que la genética familiar podría influir en casos que son resistentes al tratamiento. La investigación llevada a cabo en Taiwán reveló que los familiares de primer grado de personas con depresión resistente al tratamiento presentan hasta 9 veces más riesgos de desarrollar esta forma severa de depresión en comparación con aquellos sin antecedentes familiares. La llamada depresión resistente al tratamiento se define por la falta de respuesta a al menos 2 antidepresivos distintos, lo que supone un gran desafío tanto para el paciente como para el profesional de salud que lo atiende. Los científicos revelaron además que quienes llevan la carga genética también presentan un riesgo significativamente mayor de sufrir otras afecciones psiquiátricas como ansiedad, trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Para el estudio se analizaron registros médicos de más de 21.000 personas diagnosticadas, lo que lo convierte en una de las investigaciones más amplias y detalladas sobre esta enfermedad. ¿Cuándo disminuye realmente la fertilidad en las mujeres? Un nuevo estudio desmonta la teoría de los 35 años y su punto de inflexión. Durante décadas, esta edad ha sido vista como un momento decisivo para la fertilidad femenina. Antes de los 35 años, suele decirse que la mayoría de las mujeres tendrán pocos problemas para concebir, pero en ese momento la fertilidad cae por un precipicio. Esta teoría no es cierta. De hecho, en cuanto a probabilidades, un estudio realizado en 2.820 mujeres danesas que tenían relaciones sexuales al menos 2 veces por semana, 84% de las de 25 a 29 años, 88% de 30 a 34, 73% de aquellas entre 35 y 40 años lograban concebir dentro de 12 ciclos menstruales. La edad no determina lo limitante y el hecho de ser más joven no garantiza que la gestación culmine de forma exitosa. Las parejas con una edad promedio entre 20 y 24 años, por ejemplo, tienen el mismo riesgo de mortalidad infantil que aquellas de 40 a 44 años. Y a las mujeres, ustedes no son las únicas responsables de este ciclo. También existe un mayor riesgo de aborto espontáneo si el padre tiene más de 40 años. Ni en short ni franelilla, el Consejo Municipal de Caracas discute ordenanza que regula los motorizados. ¿Qué se sabe al respecto? El pasado viernes se llevó a cabo una consulta pública para el proyecto de ordenanza que regula el uso y circulación de mototaxistas, así como las actividades donde se usan motocicletas en Caracas. Doralis Silva, presidenta de la Comisión de Transporte y Servicios Públicos del municipio Libertador, dijo que han estado trabajando en este documento desde hace más de año y medio y a su juicio se trata de un instrumento que busca normalizar todo lo que tiene que ver con el funcionamiento y operatividad de esta modalidad de transporte público y particular. Este proyecto tendrá una modificación en el Código de
vestimenta, donde destaca no conducir en short ni franelilla, usar zapatos cerrados, mantener siempre el cuidado de la higiene. De igual forma debe portar su documentación reglamentaria como la licencia de conducir, certificado médico, cédula de identidad y póliza de responsabilidad civil. Juan Carlos Chile, motorizado de la parroquia El Recreo, aseveró que están poniéndose a ley y reconoció que en ocasiones este gremio ha causado desorden. Por su parte, Gustavo Martínez, también motorizado e impulsor de este proyecto, indicó que buscan la mejoría y que se aplique lo que se tenga que aplicar. Para esta semana se prevé la aprobación en segunda discusión de este proyecto, para luego la aplicación del mismo en cada una de las 22 parroquias de la ciudad. Es importante resaltar que quienes incumplan con esta ley serán sancionados por el organismo correspondiente, tomando en cuenta la moneda de mayor denominación del Banco Central de Venezuela. ¿Alguna vez se ha preguntado qué hora es en la luna? Yo tampoco, pero puede que pronto este interrogante tenga sentido. Como parte de su estrategia para destacar en la feroz carrera lunar que vivimos actualmente, la Casa Blanca le pidió a la NASA trabajar en conjunto con otros departamentos del gobierno estadounidense con el fin de crear un uso específico para la Luna y otros cuerpos celestiales. Este proyecto debería estar listo en el año 2026 para definir lo que se denominaría como tiempo lunar coordinado. Pues una persona que esté en ese satélite con un reloj basado en el tiempo de nuestro planeta perdería aproximadamente 58.7 microsegundos cada día, además de otras variaciones. Esta propuesta, de acuerdo con los especialistas, busca garantizar que la transferencia de información entre naves sea segura, así como que la comunicación entre la Tierra, satélites lunares, bases y astronautas esté sincronizada. ¿Alguna vez se ha preguntado qué hora es en la Luna? Yo tampoco, pero puede que pronto este interrogante tenga sentido. Como parte de su estrategia para destacar en la feroz carrera lunar que vivimos actualmente, la Casa Blanca le pidió a la NASA trabajar en conjunto con otros departamentos del gobierno estadounidense con el fin de crear un uso específico para la Luna y otros cuerpos celestiales. Este proyecto debería estar listo en el año 2026 para definir lo que se denominaría como tiempo lunar coordinado. Pues una persona que esté en ese satélite con un reloj basado en el tiempo de nuestro planeta perdería aproximadamente 58.7 microsegundos cada día, además de otras variaciones. Esta propuesta, de acuerdo con los especialistas, busca garantizar que la transferencia de información entre naves sea segura, así como que la comunicación entre la Tierra, satélites lunares, bases y astronautas esté sincronizada. La depresión es una enfermedad que está en aumento en el mundo y ahora un nuevo estudio sugiere que la genética familiar podría influir en casos que son resistentes al tratamiento. La investigación llevada a cabo en Taiwán reveló que los familiares de primer grado de personas con depresión resistente al tratamiento presentan hasta 9 veces más riesgos de desarrollar esta forma severa de depresión en comparación con aquellos sin antecedentes familiares. La llamada depresión resistente al tratamiento se define por la falta de respuesta a al menos 2 antidepresivos distintos, lo que supone un gran desafío tanto para el paciente como para el profesional de salud que lo atiende. Los científicos revelaron además que quienes llevan la carga genética también presentan un... El acontecer nacional en Pensini con Todo. 18 minutos. Bueno, seguimos aquí con nuestro invitado especial de hoy, Enrique Márquez, candidato presidencial. Y una pregunta, ¿qué te hizo tener esa iniciativa de querer salir, ser candidato presidencial? Es un momento difícil. Yo creo que el gobierno que venga tiene un momento muy difícil, un momento de transición, y que tiene que ser una persona muy diplomática, que pueda hablar de un lado o del otro. Son 6 meses que si gana, cualquier candidato tiene que hablar 6 meses y convivir con el gobierno. ¿Por qué tomaste esta iniciativa? Mira, porque considero que tenemos que brindar opciones precisamente para esa transición. Yo tengo 42 años en política. En esos 42 años he hecho un poco de cada cosa, pero ha habido una constante en mi conducta como político. Es la búsqueda del consenso y el entendimiento. En esa búsqueda nos hemos encontrado mucha gente. Hoy en día mantengo contactos con todos los sectores políticos
y no políticos del país, de la sociedad civil, y creo que tengo un mapa claro de cómo construir un gobierno de unidad nacional y cómo dirigirlo y aterrizarlo a favor de la gente. Con ese convencimiento y viendo precisamente esta carrera de obstáculos que es el proceso electoral actual, entonces decidimos postularnos, no exento de dificultades. El Partido Centrados que me postuló tuvo dificultades en el CNE como todos los partidos, resolvieron las dificultades, pudimos postularnos, esperamos hasta último momento a ver cómo se resolvían las postulaciones en la plataforma unitaria, en el resto de los factores de oposición, y cuando vimos que efectivamente había espacio para una candidatura que pudiera hablarle al país de transición, que pudiera hablarle de transformación, que pudiera hablarles de entendimiento, entonces en esa misma oportunidad decidimos pues la postulación que ya veníamos preparando, a pesar de que pudo ser sorpresiva para mucha gente, no fue improvisada. La fuimos trabajando mucho tiempo atrás para construir efectivamente una posibilidad para el país. Hemos dicho, y lo repito hoy, que Venezuela necesita un periodo de transición política, de transformación política, que le permita a todos los factores encontrar el rumbo, porque hemos perdido el rumbo. De alguna manera todos lo hemos perdido. Y entonces hoy en día nos inhabilitamos unos a otros, nos perseguimos. Yo estoy absolutamente en contra del encarcelamiento de la gente porque piensa diferente. Eso nos debería llamar a la reflexión a todos, porque no es posible mantenerse en el gobierno haciendo esas cosas. Así que yo sí creo que merecemos una oportunidad. Me siento preparado para dirigir esa oportunidad. Por eso me postulé y por eso pido a todo el que me escucha, al pueblo venezolano, que vaya a votar y que analice seriamente mi opción. Yo me ofrezco precisamente para dirigir al país en este momento de dificultades y enrumbarlo a un entendimiento entre todos los sectores y sacar al país de esta pesadilla. Muy bien. Y con el Tribunal Supremo de Justicia, dejamos esa pregunta al aire. ¿Tú crees que, y por favor, esto es una pregunta más técnica que política, qué decisiones puede tomar el Tribunal Supremo de Justicia? Porque, bueno, fueron aceptadas, como te dije, el acta de cierre de postulaciones y fueron aceptadas la adición de las tarjetas de Nuevo Tiempo Movimiento por Venezuela a Edmundo González Urrutia. Pero el Tribunal Supremo de Justicia podría tomar la decisión de anular alguna de estas tarjetas, ¿y qué pasaría? Mira, yo espero que no tome ninguna. No debería tomar ninguna, es la verdad. Sin embargo, ¿cuál es el límite para un gobierno como este? ¿Qué ha hecho hasta ahora y qué podría hacer? La verdad es que yo no lo sé. Lo único que te puedo decir es que todo lo que haga en esa materia va en contra de la paz, va en contra de la democracia, va en contra de la participación libre. Yo aconsejaría no hacerlo. Yo aconsejaría al gobierno que no lo haga. Eso no va a evitar su derrota. El pueblo venezolano ya tomó una decisión. La decisión es cambiar. Y bueno, y a pesar de que esto pueda ser una carrera desigual, porque quien tiene el poder pone las reglas, en este caso eso no debería ser, pero es así, entonces nosotros igual vamos a encontrar la forma de tener una candidatura para derrotar al gobierno electoralmente. Recuerda, esto es importante, porque el gobierno habla de conspiraciones, habla de magnicidios, y realmente la oposición anda en eso. Claro que no. La oposición anda buscando votos por todos los rincones del país. La oposición anda organizándose para una contienda electoral. A Dios gracias. Hoy en día nadie está en la abstención, pero nadie tampoco está en otra ruta. De tal forma que eso debería llamar a la reflexión al gobierno también, porque se le está dando al gobierno una oportunidad para que salga democráticamente en paz, pueda pasar a la oposición, pueda hacer oposición y podamos buscar la normalidad en Venezuela. Y yo sostengo que es una buena oportunidad para el chavismo, para encontrar su verdadero camino, porque esto no es un gobierno chavista, esto es un gobierno madurista, es diferente. Muy bien. Bueno, Enrique, gracias por estar con nosotros. Siempre los micrófonos están dispuestos para ti. Y bueno, muchos éxitos en tu carrera
presidencial. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias al equipo técnico, muchachos, un saludo. Gracias. Enrique Márquez, candidato presidencial. Pedro Leal, muchas gracias también siempre por estar aquí con nosotros. 6:25 minutos y escuchemos el tema de 99 Cents Luftballon con Nené. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.